A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Estimados amigos, es un gusto continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato para nosotros tener como invitada a la doctora Marta Carvajal. Ella es ingeniera química y abogada también de la República. Tiene una extensa experiencia en el tema de patentes. Un tema sin duda de singular importancia y oportunidad para el país ahora que se está hablando insistentemente de los tratados de libre comercio con el mundo entero. Ha sido directora de patentes, primero en el Ministerio de Industrias y Comercio y luego en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual por 20 años. Representante del Ecuador en varios periodos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para asuntos de patentes y regulaciones internacionales en el marco legal sugerido para patentes a nivel internacional. Esto es un tratado para solicitudes de patentes. Y también en el PCT, esto ya son las solicitudes de patentes. Especialmente de los conocimientos ancestrales. Este es un capítulo bien importante, ciertamente. Representante por parte del equipo del Estado a la mesa de negociaciones de propiedad intelectual con la Unión Europea en el marco del Tratado de Libre Comercio, sobre el cual posteriormente se firmó el acuerdo por parte del Ecuador, manteniendo la mayoría de la propuesta discutida en el mismo. Asesora de propiedad intelectual en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología durante 2 años. Allí trabajó en el Código Orgánico de la Economía Social, del Conocimiento y la Innovación y de su socialización para posibilitar el marco jurídico apropiado de la transferencia de los conocimientos desde las universidades al Estado y a la sociedad en general. Es gratísimo para nosotros, vuelvo a repetir, que una persona de los quilates intelectuales, de la formación académica que tiene Marta Carvajal, nos honre con su presencia en nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Obviamente en el centro de esta entrevista van a ver ustedes que vamos a topar mucho los aspectos que tienen que ver con los medicamentos en nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a Marta y de inmediato comenzamos a hacer algunas preguntas relacionadas con este tema tan importante para la vida de los ecuatorianos, para la salud y la vida de los ecuatorianos. Bienvenida, Marta. Este es su programa, Medicina Ecológica. Primero quisiéramos comenzar con economía social del conocimiento. ¿Cuál es la función de la propiedad intelectual? Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
Es un tema muy importante realmente contar con un elemento como el COEXIC, un cuerpo legal de esa naturaleza, al que se logró llegar después de hacer varios análisis de nuestro problema de transferir conocimientos desde las universidades hacia la zona de la sociedad en general, el Estado, y sean locales y sea nacional. Esto se convirtió realmente en una necesidad que debemos los ecuatorianos estar conscientes, pues la economía social del conocimiento se la viene aplicando desde mucho más atrás en otros países. Tenemos China, tenemos Singapur, tenemos Corea, países que han desarrollado en base del conocimiento unas economías súper fuertes que realmente se basan en eso, en el conocimiento, en saber transferir los conocimientos. Es importante anotar que en el país, este momento contamos con gran cantidad de PhDs, gente muy preparada en varias materias que podrían abonar muchísimo al país y al Estado. Sin embargo, esos conocimientos no nos están llegando. No nos están llegando posiblemente porque tampoco desde el Estado ha habido digamos, un apoyo suficiente para continuar con este proceso. Se lanzó el código de la acción del Estado. Marta, ¿qué significa tener la propiedad de un bien intangible? Justamente, vamos a ver, los conocimientos son todos los conocimientos nuevos que se desarrollan en universidades, que se desarrollan por investigaciones, son los que realmente a veces tienen estos derechos de propiedad, que pueden ser derechos de propiedad en su ámbito especie intelectual, o pueden ser en las diferentes áreas de la propiedad intelectual, que tenemos derechos de autor, tenemos derechos de propiedad industrial, en los que están las patentes, están las marcas, están los trazados de circuito, están los modelos de utilidad, los diseños industriales. Tenemos las variedades vegetales, donde están los derechos de obtentor. Entonces, es un globo total. ¿Qué son estos derechos? Y entonces, cuando nos referimos a productos y a servicios. Exactamente, los derechos, estos derechos están enfocados a que cuando se transfieran con bienes de utilidad económica, o sea, para que una empresa pueda desarrollarse, necesita ciertas tecnologías que de repente dependen de esos conocimientos nuevos, su competitividad. Entonces, si se están desarrollando eso, este derecho de la propiedad intelectual sobre el valor de un conocimiento que es nuevo, que es diferente a los demás, le puede estar dando este momento en la competencia global, que se compite con conocimientos sobre todo, le puede estar dando realmente una estrategia de negocio, un posicionamiento en el mercado. Ese derecho se lo adquiere a través del Estado cuando es propiedad industrial. Cuando es un derecho de autor, simplemente con la creación de una obra, la creación de un diseño arquitectónico, la creación de un plano, ya es un derecho adquirido. A propósito de esto, un destacado miembro de la academia y actual rector de la Universidad Internacional, Gustavo Vega, en su última obra titulada En torno a la universidad, con mucha originalidad nos habla de 10 categorías en materia de propiedad intelectual y de las eventuales fechorías que aquí y en el mundo pueden cometerse, ¿no es cierto?, alrededor del tema. Falsificadores en las artes plásticas, la palabra, la música, falsificadores de tesis, falsificadores incluso, o maniobras en el premio Nobel de ciencia, de literatura, falsificadores de inventos, denominaciones de origen, anécdotas y realidades, legislación sobre propiedad intelectual en el mundo, en el área andina y en el Ecuador. Y finalmente, Gustavo Vega nos habla de los fake news, es decir, mentiras en el Internet. Esto que parece ser una patente de corso de los mentirosos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta clasificación curiosa que nos propone Gustavo Vega? Realmente
el doctor Vega en eso tiene mucha razón. Es eso lo que sucede, es el mal uso de esta propiedad intelectual. Justamente por eso es lo que el interés de apropiarse realmente de cosas que no tienen un desarrollo intelectual, y hablan de las patentes de corso, entonces acumular beneficios personales en funciones que no tienen nada que ver con el desarrollo intelectual, con la investigación y con el desarrollo científico. Ahora bien, las patentes, por otro lado, sí representan, y yo que he trabajado en patentes mucho, siempre lo he dicho, son un monopolio realmente del que tenemos que saberlo manejar, y políticamente por eso hay medidas que se han tomado en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las patentes farmacéuticas, justamente. Usted ve que hay medicamentos inaccesibles para nuestra población por los altos costos. Ahí también viene una pregunta muy importante para el público, ¿no? A propósito de la COVID, ¿no? Y los innumerables medicamentos que vienen del mundo desarrollado, las vacunas, en fin. Aquí en nuestro país, y usted lo acaba de decir, hay un sinnúmero de gente muy bien formada, PhD, doctores, ¿no es cierto?, en materia biotecnológica, que están produciendo medicamentos, ¿no es cierto? Hablamos de iones de cobre, de plata, ¿no es cierto?, buenos para evitar la replicación de la COVID, y hablamos de otros medicamentos ya producidos acá. Pero lo que nos llamó la atención, hace pocos días entrevistamos a las personas que habían producido estos productos, y cuando subimos a YouTube no autorizaron, ¿no? Por la simple mención al hecho de que estos son productos producidos en un país como el nuestro, digo yo, por ser tan pequeños en el mundo de la investigación, o porque resulta ser esto también una forma de monopolizar el conocimiento y de beneficiarse mercantilmente, ¿no es cierto?, por parte de los países altamente desarrollados. Y aquí, claro, el ejemplo que yo le conversaba antes de entrar al set, a este set, el caso de del Remdesivir, que a principios de este año fue aprobado por la FDA de Estados Unidos, y después de 6 meses, por la serie de efectos colaterales, pues lo sacaron del mercado porque tenía muchos efectos colaterales. Se prohíbe, sin embargo, la sencilla ivermectina, que se la utiliza pues desde mediados del siglo pasado. El que descubrió esa molécula pues fue nominado al premio Nobel, inclusive, de ciencias. Y entonces, bueno, pero la gran diferencia entre el Remdesivir, que nos propuso el doctor Fauci de Estados Unidos, con la ivermectina, es que ese tratamiento cuesta alrededor de $3,000 y la ivermectina cuesta $1. Bueno, sí, ¿cuál sería su comentario respecto? Mi comentario realmente, yo como profesional química también creo que hay que tener mucho cuidado también con muchos medicamentos que no han cruzado todas las pruebas clínicas necesarias para ser aprobados, e incluso no se han hecho las suficientes pruebas, como usted misma dice, secundarias, y no se las pueden aplicar de manera, digamos, muy generalizada, sino a través de los médicos y con el respaldo médico suficiente que se tenga sobre el tema. Desgraciadamente en esta pandemia nos hemos visto expuestos a muchas cosas de esta naturaleza, porque no solamente ha sido la ivermectina y el Remdesivir, sino que ha habido muchos productos que se han pretendido vender, basados en que posiblemente en algunas pruebas han resultado positivos, pero no se tiene los fundamentos técnicos necesarios
para sus pruebas. Ya. Y eso tienes que, en una cuestión de salud, tiene que estar muy bien respaldado. Caso contrario, realmente puede afectar. Entonces, desde ese punto de vista, yo no soy un especialista en el tema, pero desde ese punto de vista al menos, yo considero que hay que estar siempre muy pegado en estas cuestiones médicas. Tanto en la parte preclínica cuanto en la clínica. El proceso que implica sacar un nuevo medicamento al mercado. Para efectos de evitar efectos indeseables. Exactamente, para minimizar los impactos, al menos en gran medida, para poder salir adelante. Volvamos un poquito a la universidad. Usted es una docente, una investigadora de muchos años, y maneja con toda autoridad estos aspectos relativos a la universidad. ¿Qué valor tienen las patentes que se solicitan en las universidades? ¿Cuáles son las áreas técnicas en las que más se usan las patentes como herramientas para controlar el mercado? A ver, aquí es muy importante que en lo que estábamos hablando hace un momento del valor que tiene la propiedad intelectual. El valor que tiene la propiedad intelectual es justamente cuando uno tiene la protección del Estado sobre un conocimiento nuevo y sobre una patente. La patente se otorga bajo 3 condiciones especiales: que sea nueva, que tenga un aporte tecnológico importante con relación al estado de la técnica normal y que tenga una aplicación industrial. ¿Y por qué esto hago énfasis en la utilización? Porque los conocimientos científicos pueden ser muy importantes, pueden tener un desarrollo tecnológico grande, pero no entrarían dentro del proceso de patentes si es que no tienen una aplicación industrial directa. Entonces, por eso se distingue un poco el estudio de la ciencia pura, que respalda muchas veces la investigación tecnológica posterior para poner esos conocimientos a la práctica, que no pueden ser patentados, y los que sí pueden ser patentados, que son los que ya van a una aplicación industrial o a una aplicación técnica. Estos conocimientos son muy importantes tenerlos en cuenta para esta cuestión económica. Entonces, ¿cuál es el sentido inicial por el que se concede una patente? El sentido que tiene el Estado para darnos una patente es justamente eso: dar un apoyo a quien está haciendo una investigación para poner en el mercado algo que sirva al resto de la sociedad, a cambio de una protección temporal. La patente se otorga por 20 años. Y normalmente, por ejemplo, en un fármaco, durante esos 20 años todavía se realizan pruebas clínicas y los trial, que se llaman las pruebas trial, previas a salir al mercado, por 5 años. Y en el caso de patentes biológicas llevan más tiempo. Entonces, pero por otro lado, la competencia entre sobre todo las grandes empresas farmacéuticas está en eso. ¿Quién llega primero al mercado con mucha novedad para poner una posible patente? Entonces, apenas tienen resultados que podrían ser positivos, ya lo están patentando. Pero obviamente, para salir al mercado, de esas 100 patentes, apenas entrarán un 30% o menos. Perfectamente. Ahora vamos a un aspecto sin duda de singular importancia para el país y los aspectos prácticos, ¿no es cierto? Antes habíamos conversado, antes de entrar al CET también, habíamos conversado que todos estos conocimientos sobre patentes pueden ser llevados a la práctica, pueden ser utilizados en el país para mejorar la calidad de vida, para mejorar el país entero. ¿Cómo crear empleos? ¿Cómo combatir la desnutrición infantil? ¿Cómo abastecer los hospitales de medicamentos? ¿Cómo crear institutos de investigación científica? Entonces son aspectos muy concretos, claro, sobre los políticas que tienen que ver. Realmente estamos basados en políticas. Realmente el COES, que yo le decía, el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, que puede tener errores, de los cuales estoy muy consciente que hay errores que deberían corregirse, pero es una base fundamental que se les está dando a las universidades para que creen ese sentido de servicio en las investigaciones que se dan en beneficio de la sociedad. Entonces, cuando usted empieza a transmitir los conocimientos que están en estos entes a veces cerrados,
hacia la sociedad, podemos tener un desarrollo real, pero para eso también debe haber un compromiso del Estado. El Estado pone su dinero, pero cuando hay una posibilidad de desarrollo, de buscar alternativas para, por ejemplo, el desarrollo de programas contra la desnutrición. ¿Qué es lo que recomienda Naciones Unidas en sus programas? Recomienda que los estados hagan una investigación incorporando el área agrícola, el área de medicina, el área de nutrición. Son varias escuelas que tendrían que trabajar en cadena, que se pueden ayudar mutuamente, compartir conocimientos a través del sistema de investigación que está reconocido en el COEX, trabajar con un sistema donde los laboratorios no son propiedad más que de todos, los investigadores que los necesitan, en acuerdos que se lleguen con las universidades para lograr conocimientos claros que puedan realizar estos trabajos, ¿no? No solamente darles un dinero, consiste en darles un alimento, pero un alimento que se genere desde la base fundamental, la agricultura que la tenemos, el proceso post cosecha, el proceso de sistematización de esos alimentos, saber cuáles tienen lineamientos nutritivos de más importancia. Tenemos muchos en el país y que están muy identificados, por ejemplo, por el INEAP. Y todo eso, no tenemos por qué estar contratando a gente especializada que nos venga a estar haciendo los trabajos que deberían salir de aquí, de los centros de investigación públicos, de las universidades en general, porque hay el personal competente. Este personal está muy capacitado, como le decía, la mayoría de ellos han salido a hacer PhDs, están sin trabajos, y sin embargo aquí cuando se habla de estos programas se vienen con programas completos de apoyos económicos, pero incorporados también muchas veces los científicos que vengan a demostrarnos cómo usar nuestra quinoa, nuestros chochos en una alimentación, ¿no? Cuando aquí la gente que vive aquí, que conoce muy bien y sabe las propiedades químicas y físicas y nutricionales que tienen nuestros elementos. Entonces, aprovechar el desarrollo de las universidades en estos campos. Importantes criterios sobre los alimentos, la nutrición, cómo debe ser concebido este programa del gobierno denominado la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Pero pasemos a otro punto muy importante también en la salud pública, que es el de los medicamentos. Yo he visto con mucha inquietud una información en el periódico, en el sentido de que nuestro país se ha convertido en el santuario de los medicamentos. Hacía referencia al hecho de que nosotros, un país que tenemos 17 y tantos millones de habitantes, similar más o menos a la población de Chile, que es un país más desarrollado que el nuestro, mucho más, con problemas similares al nuestro, ellos tienen 1.500 boticas, nosotros tenemos 8.000 boticas. Y otra cosa añadir a esto, ¿no? Los chilenos importan 1 de cada 10 de los medicamentos que utilizan, ¿no? Y producen 9. Nosotros es a la inversa. Importamos 9 y producimos 1. Esto tiene implicaciones de todo tipo. Pero lo más espantoso de todo esto, y hay mucha información en el sentido de que el ingerir cantidades de medicamentos en forma indiscriminada, particularmente el uso indiscriminado de antibióticos, por ejemplo, ¿no? Producen más daño que bien. Y resulta que las estadísticas internacionales determinan que después, en causas de mortalidad, que después de la mortalidad por cáncer del sistema
cardiovascular, la mortalidad, el índice de mortalidad más alto, en el tercer puesto está el producido por ingestión de medicamentos. ¿Qué hacer para regularizar este problema en nuestro país, mi estimada doctora? Bueno, no soy una experta en el tema de medicinas, pero desde el punto de vista de patentes le puedo decir dos cosas. Primero, la producción de medicamentos en nuestro país es casi nula, usted lo ha dicho ya. Se pretendió crear aquí una fábrica de medicamentos en Yachay, ¿no? Un asentamiento. Desgraciadamente fue una inversión malograda porque no hubo el resultado que se soñaba y se esperaba. No creo que sea por incompetencia e incapacidad de técnicos, porque el país tiene muy buenos técnicos en lo que es farmacia y investigaciones químicas. Sin embargo, la industria farmacéutica no se ha desarrollado en el país. Usted me está hablando de Chile. Chile tiene una industria que tiene producción de genéricos propios desde hace muchísimos años, igual que Argentina, igual que Brasil y México. Colombia, que está más cerca nuestra, también lo tiene, de una forma importante. Pero Ecuador no hemos sido capaces de desarrollar industria farmacéutica porque siempre ha habido un poder, tanto de la industria farmacéutica externa, que usted sabe, tiene muchos productos patentados y por eso a veces son más costosos, a pesar del control de medicamentos, y los productos patentados cuestan más justamente porque son, como le había explicado, las patentes sirven para eso, para darles un monopolio legal para que se puedan producir en cierto tiempo, y después pasan a ser productos genéricos, es decir, que cualquiera los puede hacer, pero desgraciadamente ni siquiera se ha podido hacer. Por ejemplo, le doy una idea, en India hay una producción de genéricos increíble, ellos exportan a todo el África, exportan a toda América Latina, y nos llenan de productos hindúes, ¿no? Que son buenos, porque la industria hindú, sobre todo biotecnológica, también se ha desarrollado muchísima. Desgraciadamente aquí no se ha podido hacer mucho desarrollo farmacéutico, y el resultado es el que vivimos, ¿no? Ahorita nos está faltando medicamentos, nos está faltando una serie de cosas, y además no tenemos casi posibilidades en este momento de ponernos al día en una industria tan especializada. Deberíamos en algún momento, y ojalá, yo le oí al presidente Lasso que es uno de sus intereses que se cree una industria farmacéutica en el país. Ojalá lo logre hacer, porque sería una de las aspiraciones que deberíamos tener como país y ya. Una importante sugerencia para el gobierno nacional. Para ir cerrando esta entrevista, yo quisiera hacer una corta reflexión en relación al tema de propiedad intelectual. Así como están las cosas, parece que ni siquiera el genoma nos pertenece, ¿no? Resulta curioso, nosotros cuando somos engendrados recibimos 23 cromosomas de nuestra madre y otro tanto de nuestro padre. Juntos hacen una célula que tiene 23.000 genes, y esos 23.000 genes tienen 3.000 millones de letras o nucleótidos. Es decir, es una estructura tan intrincada, tan compleja, tan difícil, y cada modificación, cada movimiento de una letra puede significar, ¿no es cierto?, una mutación, una variante, ¿no? Y bueno, yo creo que si hay algo que nos pertenece, es esto, ¿no? El cuerpo, nuestros genes, nuestros genes, y que desgraciadamente en este momento, así como va el mundo, hasta nuestros genes parece que van a pertenecer
a las transnacionales farmacéuticas. No, desgraciadamente, ¿no? No creo que sea tanto. Es un cuadro terrorífico, ciertamente. No lo podemos permitir, creo que nadie lo permitiría. Exacto. Porque realmente lo que hace la ciencia no es apoderarse de los genes. Actualmente lo que hace la ciencia es desarrollar sobre la genética humana procesos biológicos, sí, pero que puedan servir en beneficio de los seres humanos. Por ejemplo, para evitar cánceres, cuando estos se logran determinar en muy pequeñas edades, se pueden hacer trabajos a nivel de los genes que producen esos cánceres, trabajos de medicina genética. Eso es realmente lo que se pretende. Medicina genética, medicina genómica. A propósito de eso hemos conversado con expertos como César Pacimiño y otros profesionales de muy altos quilates en nuestro país. La conversación realmente resulta tremendamente rica, agradable, si es hecha con una persona como Marta Carvajal, realmente, que a su condición de ingeniera química une su formación de abogado y nos puede hablar con toda la propiedad del tema patentes. Nosotros queremos agradecerle mucho a Marta por su participación brillante en esta entrevista. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, hasta la próxima y muchas gracias por su audiencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,